La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, estamos volviendo a nuestra dinámica de hace 2 domingos. ¿Se acuerdan? Que hubo un sketch que remarcaba algo, 2 sketches que remarcaban algo del pasaje, como una introducción al propio pasaje. Y hace 2 domingos invité, igual que hoy, al hermano Luis Enrique Gil, para que nos diera una óptica de él al leer el pasaje, al escucharlo. La óptica de uno es del pastor. Y el pastor dice y la gente dice sí. Pero mientras tanto va desfile por dentro y quizás no digan que sí. Se levantan una infinidad de preguntas acerca de la palabra y ¿será eso lo que piensa el pastor de verdad? O quizás usted es militar y usted oye la palabra, o usted es político y oye la palabra, economista y oye la palabra, o usted es un ama de casa y oye la palabra, y usted es un obrero y oye la palabra, y cada uno oye la palabra. Y mientras que le está oyendo, de repente algo que dijo el pastor, o que dio la palabra, lo dispara. Y usted se ausenta del culto por unos minutos pensando en lo que dice la palabra y lo que piensa usted de la palabra, y de repente cuando vuelve usted, ¿y qué dijo en el interín el pastor o qué dijo la palabra? Porque cada uno de nosotros venimos de un contexto tan distinto, cada uno, y oímos la misma palabra, pero entendemos la palabra de diversas maneras. Así que como Luis Enrique es abogado, pero también es un evaluador del proceso y de los procesos políticos y históricos y cómo se llega hasta el presente y evalúa. Yo dije, Luis Enrique, ayúdanos a vernos cómo tú ves la palabra y cómo tú lo oyes. ¿Y qué hace eso? ¿Y qué nos puedes decir a nosotros para ubicarnos desde tu punto de vista? Y esta mañana el culto de las 7 fue muy bueno. Y usted va a salir de aquí y decir, yo creo que me quedo al tercer culto. Porque quiero ver si hay otro capítulo que debo de estar leyendo y entendiendo. Así que es importantísimo que entendamos que la palabra nos afecta de distintas maneras, impacta en nuestras vidas. Alguien sale, pero yo oí esto, no, yo oí esto, yo entendí esto, pero yo entendí esto. Y empieza la discusión. Y es importantísima ese diálogo que ocurre y después el intercambio de ideas. Yo no sé si esto es lo que va a ocurrir regularmente, porque esto es lo que se me ocurrió con este pasaje. Pero es importante que veamos que uno puede intercambiar y pensar, porque no es simplemente, lo dijo el pastor. No, no es eso. El Señor nos habla a cada uno. Nosotros vamos a ir del capítulo 4 de Colosenses. La última parte que no la vamos a leer es el saludo final que Pablo da a los hermanos de Colosa. Pero entre aquellos que él va saludando es un Filemón. Filemón era amo de esclavos. Y uno de esos esclavos se le escapó y se llevó cosas. Pero paró en Roma y paró cerquita donde vivía Pablo. Y empezó a oír el evangelio y se hizo un discípulo de Pablo. Su vida cambió. Pero ahora le tocaba volver a Colosas, a la casa del amo. Pero ya era un discípulo transformado. Era otra persona. Y Pablo le escribe una cartica que está en su Biblia, un solo capítulo, Filemón. ¿Okay? Así que fíjense cómo van las cosas. Hay toda una lista de gente, Ninfas, que era la casa donde se reunía la iglesia en la casa de Ninfas. Seguramente era la pastora de ahí también, porque usted dice, yo soy dueño de la casa, yo soy la pastora. Bueno, algunos dicen, pero las mujeres pueden ser pastoras. Hay algunos, no, la Biblia dice, pero
sacan a la Biblia lo que no dice para que diga lo que ellos piensan. Entonces, bueno, estaba Ninfas, estaba Aristarco, estaba fulano, estaba Mengano, estaba fulano. Y Pablo, como los conocía a la mayoría, salúdenme a fulano, salúdenme a fulano. Eso quiere decir que Colosas no es un invento. Colosas es una carta que le escribe a gente de verdad, de carne y hueso. Así que siéntase aludido por la palabra en el día de hoy. Veamos y oigamos el sketch. Me voy porque se me hace tarde. ¿Y tú ya terminaste? No, termino el lunes, mi amor, porque déjame decirte que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, tú deberías irte conmigo, mi amor, porque tú lo que necesitas es distracción. No, chica, tranquila. Tú sabes que yo los viernes tengo mi grupo de oración. Tú deberías de venirte conmigo. ¿Qué? No, mi amor. Orar un viernes, yo. Estás como loca. No. Ay, Sonia, la palabra de Dios es bien clara y Él nos demanda que lo tenemos que buscar en oración, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Él es el único que nos puede sostener, Sonia. Mira, mi amor, tú no me vas a evangelizar a mí, porque yo bien evangélica que soy. Así que no. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Tú no me vas a aguar mi fiesta. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, mi amor. Vaya. Ana, Ajá. ya que tú vas a tu grupo de oración, ¿puedes orar por mi papá? Es que mira, mi papá tiene la tensión que le sube, que le baja. Ay, y por mi hijo, uy, que es todo un rebelde. ¿Puedes orar? Tranquila, claro que vamos a orar por ellos y por ti también. Vamos, que yo también estoy apurada. Laura. Señor, ya la señora Laura salió a buscar a los niños. Ok. ¿El almuerzo está listo? Sí, claro. Muy bien. ¿El maletero lo arregló como le indiqué? Sí, señor. Muy bien. Mire, señor, disculpe, pero yo quería recordarle que hoy es 31 Ay. y necesito saber si me puede pagar hoy. ¿Perdón? Bueno, yo solo se lo digo porque como a usted a veces se le olvida. Mire, usted sabe que yo soy un hombre muy ocupado y esas pequeñeces se me pueden olvidar. Señor, me da de verdad mucha pena, pero tengo a mi hija muy enferma. Déjeme decirle algo, si su hija está enferma o no, eso no es problema mío. ¿Acaso usted me ha visto cara de banco? Yo soy alguna institución benéfica. ¿Sabe qué? Usted está despedida y se acabó. No, señor Alberto, no, por favor, no quise molestarlo. Mire, págueme cuando pueda, pero por favor no me despida, por favor, no. Sí, está bien. Vamos a dejarlo así. ¿Usted sabe dónde está mi Biblia? Sí, claro. Por favor. Tenga. Gracias. Ojalá no llegue tarde a mi clase de disciplinas espirituales en la iglesia. ¡Allá voy! ¡Gloria a Dios en las alturas! Ahí vamos. Dio en el clavo, le habló, le despertó el corazón y la mente. Gracias a los hermanos del sketch. Tendrán un nombre especial de un día de esto. Okay. Bueno, como les dije, he invitado al hermano Luis Enrique y vamos a leer el pasaje en la versión del 95 o del 60 y después el hermano Luis Enrique va a leer el mismo pasaje, una versión que se llama La Palabra, que es una traducción por hermanos de España, absolutamente a hispanos, del contexto original, no a través de otras versiones. Y van a oír la palabra y de repente van a decir, bueno, eso me aclara o añade ciertas cosas que ahora entiendo mejor. Lo leemos las dos y después Luis Enrique nos va a hablar. ¿Estamos bien? Leamos la palabra como está
en la versión del 60 creo que es. Todo en voz alta. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiéndole a Dios. Sigamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Recuerden que Pablo escribe desde la casa por cárcel en Roma. Hermano Luis Enrique. ¿Ah? Sí, vamos hermano. a leerlo en la versión La Palabra. Ok, esta palabra dice: esclavos, acaten en todo momento las órdenes de los amos temporales, no como alguien que se siente vigilado o en plan de adulador, sino con la nobleza de los que honran al Señor. Pongan el corazón en lo que hagan como si lo hicieran para el Señor y no para la gente mortal. Sepan que el Señor les dará herencia eterna como premio y que son esclavos de Cristo el Señor. En cuanto al que se comporte mal, Dios le dará su merecido sin favoritismo alguno. Amos, concedan de buen grado a los esclavos cuanto sea justo y conveniente, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo. Entréguense a la oración con espíritu vigilante y corazón agradecido. Rueguen también a Dios por nosotros, para que nos facilite la tarea de anunciar el plan de Dios realizado en Cristo, por el cual me encuentro ahora encarcelado. Bueno, Sí, como ya hice una introducción. estas son dos versiones interesantes, porque la primera versión es la de castellano antiguo y esta es más actualizada. Pero básicamente lo que se me viene a la cabeza cuando leemos este paraje es pensar en lo que es la esclavitud, ¿no? La esclavitud en el tiempo antiguo y de donde venimos era una institución económica. O sea, cuando hablamos de esclavitud, la gente piensa, bueno, es una institución en la cual se tortura al hombre, etc. Pero no, era una institución económica. Fíjense que nosotros, la humanidad, viene de 4 grandes eras. La era agraria, que duró muchísimo tiempo. La era industrial, duró un poquito menos. La era del conocimiento, y ahora estamos en la era de la red, donde todos los negocios y todas las actividades económicas se globalizan y se intercambian entre personas de muchísimas distancias. Lo que está planteado en ese momento, cuando Pablo escribe esa carta, es la exhortación primeramente al amo para que trate con justicia a su esclavo, para que haga lo justo con él. Y estamos hablando de un momento histórico en donde el esclavo era una cosa que podía comerciarse. Es más, dentro de la mercancía, dentro de la economía, un esclavo valía mucha plata, sobre todo si estaba sano, si estaba fuerte, si tenía la posibilidad de procrear muchachos igualmente sanos, porque estábamos viviendo la era agraria. La comida, todo se cosechaba, todo se trabajaba en la tierra, y la mano o la fuerza de trabajo era fundamentalmente la mano del hombre. De manera que le está diciendo Pablo a quienes tienen esclavos que los traten con justicia, y él tiene unos esclavos que son para él patrimonio, son cosas. Pero le dice algo fundamental: trata a tu esclavo con justicia, porque sobre ti hay un Dios.
porque sobre ti hay otro del cual tú eres esclavo, que es esclavo en Cristo. Básicamente está moderando una relación que viene haciéndose desde muchos siglos hasta hoy. Venimos de una época en donde parte de los seres humanos eran tratados como cosas hasta llegar a las modernas relaciones laborales. Por eso también le dice al esclavo, y tú trabaja como si estuvieras haciendo las cosas para el Señor, para que con humildad y con la alegría de servir a Cristo y a Dios pudieras hacer tu trabajo todos los días y soportar lo que significaba el yugo de la esclavitud. Pero si lo traemos a la época, estamos hablando de un trabajador que haga su trabajo con alegría y no como la amiga del que quiere irse el viernes ya porque era a las 5 de la tarde y el cuerpo sabe que es viernes, sino que lo haga con alegría. Todas estas cosas planteadas por Pablo lo que hacen es ir moderando una transición del viejo hombre al nuevo hombre, pero también una transición de las viejas sociedades hacia la nueva sociedad en Cristo. Y lo venimos viendo inclusive desde el Éxodo. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, pasa 40 años en el desierto. ¿Y por qué pasan 40 años? Para que vayan despojándose de la mentalidad de esclavos y puedan llegar a la tierra prometida siendo libres. Eso no ocurre de un día a otro. Por eso vamos pasando tanto tiempo y tantos problemas para poder actualizarnos, formarnos y crear un nuevo hombre. Esa es la visión que le veo. ¿Oyeron? ¿Entendieron? Ok, ¿hay preguntas? Hermano Julián. Muy buenos días. Como todos saben, yo no estaba en el país, tengo 5 días, 6 días que llegué. Para mí no es, como para todos ustedes, no es difícil percibir cómo está la situación país hoy a nivel de instituciones, a nivel de sociedad, a todo nivel. O sea, una instituciones, sociedad donde todo está pues muy pervertido, muy corrupto. Y me hace ruido lo que el hermano está comentando de cómo poder vivir, o sea, en una situación, cómo poder actuar nosotros como cristianos, cómo poder ser sal y luz en medio de esa oscuridad, o hasta dónde poder llegar cuando lo que no es permitido, el sistema lo ha hecho permisible o lo ha hecho permitido. O sea, ¿cómo podemos afrontar esa gran realidad? Está Bueno, cargadito porque se fue y volvió. y volvió. Sí, está. Bueno, en principio lo decíamos hace 2 domingos. Nosotros estamos llamados a resistir, persistir, insistir en el amor. Y el amor es como, decía el reverendo Michael Curry, es como el fuego. Cuando redescubramos el poder del amor, vamos a estar, es como redescubrir el fuego. ¿Y por qué el reverendo Curry hablaba del amor y el fuego? O comparaba el amor con el fuego. Porque el fuego ha sido el causante de todas las invenciones, modernidades y todo lo que hoy tenemos. Sin el fuego no puede doblarse el hierro. Sin el fuego no hubieran podido construirse las computadoras. Sin el fuego no comiéramos, no calentáramos la comida. Entonces, persistir en el amor, mi querido hermano, es la receta para poder aguantar las desviaciones de este mundo. La palabra dice, lo que acabamos de leer, tendrás la recompensa, pero esa recompensa la tendremos en la vida eterna. Por eso, cuando nosotros veamos las injusticias que ocurren en el mundo, que son muchas, tenemos que hacer la diferencia resistiendo en una conducta que dé ejemplo a los demás. Por ejemplo, cuando la palabra dice, sirve al amo terrenal como si estuviera sirviendo a Dios, lo que te está planteando es que tengas una conducta diferente al que te está causando daño. Y eso yo lo he vivido. Yo he tenido a veces clientes muy difíciles, que son quisquillosos, entonces uno empieza a trabajar como si fuera para el Señor. Y el cliente es quisquilloso, pero tú sigues trabajando como si fueras para el Señor. Cuando pasan 2 o 3 días, ya ese cliente se ablanda
empieza a entender que tú estás actuando diferente, empieza a entender que tú le estás dando un ejemplo, empieza a entender que tú estás persistiendo en el amor, aunque él persista en el error. Y eso va cambiando la vida y va cambiando a las personas y va cambiando los pueblos. Y yo creo que si nosotros insistimos en eso, podemos cambiar el mundo. Así lo dijo el reverendo Fitzgerald. Hermano. Sí, buenos días. Es un honor para mí aquí tener este derecho de palabra para expresar una pregunta en dos sentidos. En un sentido espiritual y en un sentido político. Sabemos que la servidumbre ha mutado a través del tiempo. Nosotros tenemos 500... No me metas en problemas a mí, cuidado. Nosotros tenemos 520 años de esclavitud. Se dice que nuestros indígenas eran libres, vivían en la naturaleza. La sociedad nos ha llevado a través de esos 4 aspectos, pero ahora nosotros en el contexto actual tenemos una forma de esclavitud, que es que nosotros vamos a elecciones, pero lamentablemente todos los que estamos aquí a veces manifestamos nuestra posición política, pero desde el punto de vista político no tenemos una participación en las decisiones, porque la gente elige y por otro lado la gente tiene que soportar las decisiones de la política, que es lo que estamos sufriendo actualmente. En ese mismo contexto de esclavitud, donde se ordena desde el punto de vista espiritual a que obedezcamos al amo, vemos que la sociedad ha sido reactiva y está siendo reactiva ante lo que está sucediendo, porque a veces se eligen los gobernantes que no son los más apropiados, porque el cargo es legítimo de origen, pero muchas veces el cargo en ejercicio no es tal. La pregunta... Desde ese punto de vista de la esclavitud, yo quisiera hacer una pregunta, que es que si nosotros como siervos de Dios, conversos en vías o ya conversos, ¿cómo podemos adaptarnos nosotros a estas situaciones que nos subyugan, que nos obligan, que muchos nos hicieron venir a este aspecto espiritual para alejarnos de la política? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Pero lo primero que debo decirles es que en la época de los indígenas también había esclavitud, porque la esclavitud es una forma de organizar las fuerzas de la sociedad para producir. Entonces, si usted está en una sociedad, aunque sea primitiva, usted va a tener esclavos porque alguien necesita arar la tierra, alguien necesita cosechar. O sea, sí había esclavitud, y uno de los grandes problemas del mundo indígena latinoamericano es que cuando llegan los españoles estaban demasiado divididos, ¿no? Entonces, pueblo dividido obviamente no triunfa, no persevera. Con respecto a tu pregunta, creo que es importante entender una cosa. Primero, ninguna autoridad es puesta en eminencia sino con el favor y la anuencia de Dios. Amén. Eso se lo dijo Jesús a Pilato. ¿Es así, profesor? Cuando le pidió, bueno, defiéndete, ¿por qué no te defiendes? Entonces, si yo tengo autoridad para sacarte, y Jesús le dijo, tú no tuvieras autoridad si Dios no te lo hubiera puesto. Entonces, aquí hay que separar un poco el mundo de la política y de la vida para entender el mundo espiritual. Cuando analizamos el mundo espiritual, estamos hablando de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida para obtener esa salvación por medio de su misericordia y de su amor. Nosotros nos alejamos de Dios, pero Él es misericordioso y Él nos ama y Él quiere que nosotros nos salvemos. Entonces, cuando uno habla de la salvación, no está hablando de un momento actual, ni político ni económico, está hablando de un momento espiritual. Y ese barco puede ser que la meta esté lejos. Uno no sabe si uno si la venida del Señor es hoy o es dentro de 2 siglos. Nosotros nos corresponde estar atentos, velad por eso. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado cuando uno tiene situaciones difíciles o irregulares o malas en un estado, en un gobierno, en un país, porque a lo mejor ese gobernante ha sido puesto para que tú reflexiones, para que tú pases dificultades, para que puedas cambiar, para que puedas levantarte, para que puedas reconstruir tu hogar. Lo hablamos el pastor y yo allá adentro antes de venir. Cuando el pueblo, cito otra vez, el pueblo judío sale egipcio, está botando la mentalidad de esclavo, y cuando vuelve a la tierra, cuando llega a la tierra prometida, entonces ya llegan libres. Pero es posible, y eso sucedió, que ese pueblo tendió a buscar ser esclavo nuevamente.
Porque la vieja vida va llamando y atrae. Pero cuando los pueblos caen en error, el levante es con una reflexión profunda. Porque en la corrección, en equivocarse, en el que Dios te corrija, está el aprendizaje para ser mejores cada día. Entonces, cada pueblo va llevando sus errores, va aprendiendo, va creciendo y vamos juntamente con nuestros hermanos buscando la salvación, que es nuestra meta. ¿Ok? Ok. ¿Vamos bien? Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que meterse adentro. ¿Qué significa esto en mi vida? Y cada uno va tomando decisiones muy personales como respuesta a su manera de ver, y algunas veces dirección de Dios, otras veces decisión personal. Pero cada vez estamos viendo que Dios está actuando en la historia de Venezuela. Está actuando. Dios no le ha dado la espalda a Venezuela. Si Dios le hubiese dado la espalda a Venezuela, me bajo del barco. Pero yo creo que el Señor está fraguando una nueva Venezuela. Aleluya. Si usted quiere estar en ese proceso, bueno, y si no quiere estar, y cada uno dice, es que tengo los niños, tengo esto, tengo esto, es que para eso estamos, de tomar decisiones personales y grupales, etc. Muy bien, venimos a la palabra, la original, la versión 60. Okay. La versión 60 es una de como 10 versiones anteriores y muchas otras versiones de la palabra que ayudan cuando uno las lee. Uno, entiendo esto mejor, esta palabra es más explícita, en la fraseología distinta, o eso tiene una tendencia X, etc. Así que, pero eso, la original está en el arameo, que produjo el griego, y antes de eso la Septuaginta, el griego directo del hebreo del Antiguo Testamento. Venimos ahora a la palabra. ¿Están conmigo? 1 minuto. Tenemos 10 minutos. 10 minutos. Ok, ahí vamos. Muy bien. Primera palabra, ¿cuál es? Siervos. Ok. Cámbiale porque estamos en el siglo XXI. Ponga empleados. Ok. Punto. Empleados. Ok. Muy bien. Tenemos que entender una cosa. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosa, el amo estaba sentado al lado de su siervo. ¿Ok? Estaban sentados juntos. Familias completas, siervos, amos y toda la disparidad social del momento. En los Estados Unidos, voy a referirme al siglo pasado, antepasado, al 19, cuando había esclavitud aún, y por eso se produjo la guerra civil bajo Abraham Lincoln, para la liberación de los esclavos del tiempo. La gente que era esclava se sentaba allá arriba. Y la gente de aquí abajo, los que no eran esclavos, cada uno compraba su banco. Y aquí es familia tal y tal, familia González Rincones, familia X, familia. ¿Okay? Y nadie se metía en esa familia porque ese era mi banco, yo la pagué, yo la compré. ¿Okay? Y mucho dependía del escalafón social de la gente. En el proceso socioeconómico de los Estados Unidos todo eso fue cambiando, y obviamente después de la guerra civil, en que había la libertad de la gente que era esclava,
los esclavos fueron y formaron su propia iglesia. La iglesia de los ex esclavos y la iglesia de los siempre libres. Costó hasta el tiempo de Martín Lutero King y un poco antes en que empezaban a integrarse las iglesias para que la gente que había sido libre y la gente que había sido esclava viniera a la misma iglesia liberalmente y se sentaba en cualquier parte del culto. Costó mucho tiempo. Eso fue uno de los logros de la libertad, de la igualdad en la lucha social y económica de los Estados Unidos en el tiempo de Martín Lutero King, la libertad, y por eso las marchas que eran ayunos, etcétera, etcétera, el lograr la plena libertad. Y todavía está en proceso. Todavía es un proceso de concientización. Y yo creo que dentro de 40, 50 años ya ese proceso habrá terminado, porque siempre cuesta unos 30, 40 años que la mente y la cultura y los valores se van asimilando. Pero a la larga tenemos que entender que esos valores de la libertad, la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera, la fraternidad, que viene del tiempo de la iluminación de Voltaire, Locke, Rousseau, etcétera, etcétera, eran base para la Constitución de Venezuela, cuando viene Miranda y cuando viene Simón Bolívar y Fulano y establecen la Carta de la Independencia aquí en Venezuela. Pero eso viene del proceso anterior, que viene del proceso anterior cuando Constantino se hizo cristiano e hizo que todo el mundo fuera cristiano. Bueno, cuando ya todo el mundo por obligación era cristiano, tenían que empezar a pensar lo que era ser cristiano, aunque no eran gente comprometida, sino que ya soy cristiano y yo ni sé lo que es ser cristiano. Entonces las estatuas de los héroes del mundo politeísta y del mundo polígamo, etcétera, etcétera, las tumbaban y ponían algún héroe de la fe cristiana ahí en su lugar. Entonces empezaban a ver a San Pablo, San Pedro, etcétera, porque se fueron cambiando, pero todavía al conocer al Señor personalmente no había ocurrido. Eso viene en la Reforma. ¿Okay? Entonces los poderosos eran los clérigos, los líderes, y mandaban en la mente de la gente. Bueno, eso es una larga historia para que usted dé gracias que usted vive en el siglo XXI y no en aquellos tiempos. Pero recuérdense, empecé que la iglesia de Colosa era gente que estaba sentada al lado y Pablo les habla directamente. Así como Pablo te está hablando a ti. Algunos de ustedes son obreros, pero aquí está un director de recursos humanos de una grande empresa y él tiene como empleador y director de recursos humanos manejar 260 empleados. Usted se imagina 260 empleados con cada uno con su detallito. Entonces ahí viene el empleado cristiano y el director cristiano. Y cómo los valores como cristianos tienen que ser mayores que los valores simplemente. Por la ley usted tiene que hacer esto. Ya va, vamos a hablar como cristianos. Eso empieza en los siglos después de Pablo a mermar, y no a mermar, a influir dentro de la conciencia de las naciones europeas y después norteamericanos, después hacia Rusia, los ortodoxos, hacia el África, hacia la India, etcétera, etcétera. Todo empieza. Eso permea poco a poco. Más rápido con los que se rinden a los pies de Cristo y leen la palabra y dicen yo tengo que cambiar. Como Pablo dice, desvístete de esta conducta y vístete de esta conducta. Mamá actúa de esta forma, papá actúa de esta forma, niño actúa de esta forma y tienen el empleado y el amo que recibir la misma palabra a la vez y tienen que empezar a actuar de otra manera. Eso cuesta. Eso cuesta. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? Empleados que obedeced en todo a vuestro ¿qué?
amos terrenales. En la versión era temporales, porque no será tu amo toda la vida. Tienes un amo eterno que es Dios, y todos lo tenemos. Nuestros jefes terrenales, temporales, y nuestro jefe eterno. ¿A quién le rindo cuenta? Al de allá arriba. ¿Okay? Ese es al que yo rindo cuenta en mi vida diaria, el de arriba. Pero me sujeto a mis autoridades aquí para que haya orden en una sociedad. Entonces, y no sirviendo al qué, al ojo, como para adular, agradar a los hombres. Usted sabe, uno está aquí, vamos a ver, yo soy el jefe de la iglesia y tengo aquí 50 bajo mí, menos mal que hay un gerente de finanzas y administrativo y gerente de ministro y yo no sé. Pero si saben que el ojo del gerente anda por ahí y de los coordinadores, todo el mundo está. Se aparta el ojo y sale porque tuvo que ir a hacer una cosa. Las mismas gente que están en el... Y empieza a hablar o a meterse en la computadora, bajar cosas que no tenían que haber bajado. El tiempo se agota en cosas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo hagas simplemente para agradar al que te está viendo en el mundo temporal. Hazlo por, exactamente la palabra, sino temiendo ¿qué? Temiendo a Dios. Toma en cuenta que ese no es un temor de miedo, es respeto a Dios, lo que Dios exige, que seamos justos, correctos en nuestro proceder, en todas las cosas que estamos haciendo, etc. Había un chiste de un jefe que tenía a sus empleados y mientras que estaba ahí, todo el mundo trabajaba. Salía y como él tenía un ojo postizo, decidió una vez dejar el ojo allí. Okay. Entonces la gente, después de un tiempo se dieron cuenta que era un ojo postizo. Y le pusieron un sombrero encima del ojo postizo y seguían haciendo lo que querían hacer. Ok, mucha gente lo que está pendiente es si el jefe está ahí o no está ahí para hacer sus cosas. Ok, sigamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? Genuinamente, pero lo hace para el Señor. Eso es lo que cambia en el corazón del ser humano, sea jefe, sea amo, sea dueño, sea empleado, etc. Ahora, en todo lo que yo hago en el presente, estoy sirviendo más allá al Señor. Okay. Tengo que responder ante la exigencia. Yo hice un contrato de trabajo en el tiempo actual. El contrato de trabajo, aquí están mis deberes, mis derechos, mis responsabilidades y los beneficios. Y lo mismo es la contraparte, porque es un contrato mutual. El jefe también tiene que responder ante el mismo contrato con el empleado, lo que el empleado debe hacer, lo que yo tengo que hacer como empleado y los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos contratos de trabajo y eso ayuda porque sirve a la empresa o al negocio, lo que sea, pero sirve también al empleado. Le da un balance y un cierto sentido de lo que se llama una seguridad social a toda la empresa, un basamento. Y cada día hay algo nuevo que uno dice, debo añadir esto para ayudar al empleado o para facilitar y mejorar la productividad de la empresa. Así que uno va avanzando. Hoy día conquistamos algo cuando se firma una nueva ley, etcétera, pero es un logro, etcétera. Todo lo que hagáis, lo hagáis ¿qué? Para el Señor y para nosotros. Eso cambia mi actitud en mi empresa. Lo hago para el Señor, lo hago porque el otro es mi hermano, es una persona, yo lo amo, es una criatura de Dios, tiene la imagen y debo de respetarlo. Vamos al próximo porque ya me quedan 3 minutos.
Ya no, ya me robé 2 minutos. Sabiendo que el Señor que recibiréis que la recompensa de la herencia, porque a qué. Usted dice, bueno, ¿a qué se debe eso? Ok, vamos a verlo de esta manera. Si usted de verdad le mete pecho a su trabajo, en cualquier nivel o el calafón de su empresa, cualquiera, si usted de verdad tiene ganas de surgir, usted hace se empeña por producir, se empeña por trabajar bien, y usted sabe que le están evaluando, que lo hizo bien, lo hizo mal, más o menos, etcétera, etcétera. Yo tengo que hacer eso con todos los empleados de la iglesia todos los años, y tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, y la suma de eso es lo que le dice al empleado de la iglesia, porque hay como 60 aquí, más los voluntarios, etcétera. Entonces eso le dice a la dirección de recursos humanos nuestro trato con la persona. ¿Okay? Nuestro trato es decir, el trato suyo que lo hacemos en nombre de toda la iglesia que servimos aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? La persona dice, bueno, yo voy a tomarme un diplomado en tal y voy a añadir otro diplomado. En la medida que la empresa va descubriendo que esta persona se empeña, se forma, crece en sus capacidades, etcétera, etcétera, se le va a que en una empresa normal donde se puede hacer eso hoy día, va mejorando su nivel. Y claro, la persona quiere llegar a un nivel siempre más alto. Y se siente feliz y hay mejor sueldo, hay mejor reconocimiento, hay mejores beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el reino de Dios hay una frase de Jesús que hay que tomarlo en cuenta, porque es una realidad en el mundo espiritual. Si me has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. ¿Okay? Estamos hablando de cuando te vayas a la eternidad. Ocurre también en nuestra vida diaria, terrenal, temporal, pero si yo soy cristiano y soy fiel con mi jefe en lo poco, él se da cuenta y ¿qué? Me va, si puede, etcétera. Y puede ser que no sea una empresa, sino que usted hace bien su trabajo y acumula un poco y compra otra cosa o adquiere otra cosa o inventa otra empresa, etcétera, etcétera. La capacidad de uno, y usted dice, gracias Señor por ayudarme. Gracias, tú me has bendecido, estoy multiplicando, estoy echándole base a eso. Pero vamos a lo espiritual. Recuerden que Jesús dijo que el uno que no hizo nada con la mina, ¿qué? Se fue a donde los dientes crujen, porque no hizo nada con su vida. O se quedó así tal cual. El que tuvo 2 lo multiplicó en ¿qué? 4. Y el que tuvo 5 lo multiplicó en 10. Poco. Mucho. Siempre ante Dios es poco. 10 es poco, 2 es ok. Pero en el mundo espiritual, cuando usted llegue al juicio final, no es para la salvación, sino al juicio, el Señor también verá lo que tú has hecho con lo que el Señor te ha dado aquí en la tierra. Okay. Pero lo voy a decir ahora, es la inversa. Poco servicio, más servicio. En el mundo de la eternidad vas a servir más que nunca. ¿Okay? Si aquí en tu vida cristiana aprendiste a servir un poco y después otro poco en tu servicio al Señor, en el reino de Dios es servicio. La medida es servicio. ¿Cómo sirves? ¿Qué sirves? ¿Cómo haces? Dentro de tu contexto empresarial, profesional, laboral, lo que sea, si la característica, el aura tuyo es servir al Señor. Eso lo mide el Señor. Hay más servicio, más oportunidades de servir a los demás, más oportunidades de crecer en tu servicio en la eternidad. Yo no sé, ya no serán planetas, pero vamos a ver cómo el Señor nos colocará, dice, en lugares celestiales con riquezas celestiales.
nos coloca allí. Pero ese coloca no es con el ojo temporal, material, visible, sino es un mundo mayor de servicio a Dios en la eternidad. Y es importante entenderlo, que hay un crecimiento. La alegría de uno como cristiano es aprender a servirle al Señor en el contexto que sea. Eso produce infinitas acciones de gratitud al Señor y un placer tremendo de poder servir al Señor. Usted lo ha notado cuando usted ha hecho algo por alguien, y eso produce una alegría interna. Y uno quiere multiplicar esas posibilidades de servicio, y eso le llena de una gran alegría. Y no tiene que ser un sistema, una organización, sino cómo el Señor abre puertas para que uno pueda servirle a Él, ahora, pero también en la eternidad. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.